Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Nuestra palabra hoy tiene que ver con evangelio, tiene que ver con amor, tiene que ver con simplicidad. ¿Ya? Así que vamos al video. Bueno chicos, esta palabra yo la pensé, la verdad la sentí Dios ministrando a mí, porque yo tengo el pensamiento que Dios nos trata en nuestra vida con Él, de una forma a llevarnos a profundizarnos en la palabra, profundizarnos en las cosas de Dios, pero en algún momento volver entonces a lo que es la base. Él hace ese ejercicio, llévanos al profundo y después tráenos otra vez a la base de lo que es la voluntad de Dios. Entonces por eso la palabra de hoy se llama el Evangelio simple, se llama Evangelio simple, ¿ya? Y es para hablar de eso, para hablar de la base, porque nosotros necesitamos profundizarnos, pero no podemos quedarnos solamente ahí y olvidarnos lo que es la base, porque si lo olvidamos vamos a volvernos simples teólogos que discuten cosas, pero que no tienen la base de lo que es el Evangelio. Entonces, pensar en el Evangelio simple es pensar en lo que es la base de nuestra vida cristiana. ¿Ya? Y entonces para empezar a conversar respecto de eso, me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 22, de los versos 34 al 40. ¿Ya? Es cortito, yo voy a leer en mi Biblia. ¿Ya? Dice así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, aquí Jesús en este momento le propone eso a los fariseos, que le preguntan entonces qué es más importante en la ley. Pero ya en un acontecimiento reciente, ya hace algunas secuencias donde le están queriendo tomar Jesús en trampa, pegar Jesús en trampa. eh, para que él caiga en contradicción, para que Jesús hable de cosas, de alguna cosa que le haga mal. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí la discusión sobre el tributo, donde los fariseos de hecho preguntan, ¿nosotros debemos pagar los tributos, los impuestos a Roma? Entonces ahí querían ver si Jesús decía que no debían pagar los impuestos a Roma, entonces se lo iban a llevar arrestado los romanos, que eran quien comandaba ahí en este tiempo. Después, si Jesús lo dice, no, tenemos que pagar los impuestos. El pueblo iba a enojarse con Jesús y Jesús no iba más a tener el apoyo del pueblo. Entonces ahí intentan tomar Jesús en una trampa, pero Jesús le contesta diciendo, mira, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, usted está mirando las cuestiones muy terrenales, muy carnales, pero chicos, paguen los impuestos a quienes debido pagar impuestos y dénselo a Dios lo que tienen que dar a Dios. Eso Jesús contesta. Es de esta forma que Jesús va a decir a estos hombres. Después nosotros tenemos estos hombres, los saduceos, que también eran entendidos de la ley. Y ellos proponen entonces Jesús que no existe resurrección. Propone una historia de una mujer que se casa con un hermano y ahí él se muere y él se casa con otro y con otro, como que para darle al primer hermano una descendencia. Pero
en ningún momento ella tiene hijos con estos hombres. Y ellos le preguntan, pero si hay resurrección, si se va a ver algo más tarde, ¿con quién ella se va a casar en el momento de la resurrección? Ya, ellos preguntan eso. Y Jesús otra vez le va a decir, mira, en esta ley solo existe por la maldad del corazón de ustedes, porque ustedes se importan con eso y Dios permitió entonces que ustedes siguieran de esta forma. Pero allá en el cielo la cosa se va a portar muy distinta, no va a ser de la misma forma. Y ahí llegamos entonces en esta cuestión de cuál es el gran mandamiento. Y lo que pregunta de hecho este fariseo no es cuál es el gran mandamiento si nosotros pensamos en relación a los mandamientos, a los 10 mandamientos o un mandamiento de Dios, sino que la pregunta de él ahí en este momento es ¿cuál ley es más importante de todas las leyes que tenemos nosotros? Porque los judíos tenían muchas leyes. Nosotros de hecho si tomamos el Pentateuco, o sea los 5 primeros libros de la Biblia, ahí hay un poco de historia, pero el mayor contenido de eso son leyes. Son las leyes de Dios donde Él va a entregar una ley moral, una ley ceremonial de cómo se tiene que hacer el culto y todas las cosas, una ley civil de cómo tratar entre las personas y todo eso. Y los judíos agrandan aún más estas leyes porque con el miedo de no lograr cumplir esta ley, ellos ponen leyes que le garantan que van a lograr cumplir estas leyes. Entonces, había muchas leyes y ellos le preguntan a Jesús, ¿cuál ley es más importante? Y lo que Jesús acá propone en este momento es un quiebre en lo que ellos están intentando hacer. Jesús sorprende a todos con su respuesta, porque los fariseos esperaban una discusión teológica como calvinista versus arminiano, ya como estas discusiones teológicas donde uno va a tomar un texto de la Biblia y lo va a interpretar a decir ¿por qué se está hablando eso? Y el otro va a decir no, se está hablando esto más y empezar esta discusión. Pero Jesús no va a eso. Jesús lanza para ellos un fundamento hasta este momento que ellos estaban ignorando, que ellos no estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban discutiendo cómo llegar a la salvación, como si la ley fuera para llevarlos a la salvación. Pero desde el comienzo la intención de la ley era que a través de la ley reflejaran de hecho el mandamiento que Jesús está pasando. Si hay una ley que tienes que amar a Dios más que todos los otros dioses, más que todas las otras cosas, si existe una ley ceremonial ahí donde Jesús pasa, y tiene que tomar cuidado cuando llegue en la presencia de Dios y así, y esta cosa, y todo eso, toda esta ley está ahí para que a través de esta ley nosotros mostráramos nuestro amor por Dios. Si hay una ley moral de cómo portarse, de cómo pensar, de cómo actuar con el otro, una ley civil para que no hagamos mal al prójimo, de hecho es para que a través de todo eso mostráramos nuestro amor al prójimo. Entonces Jesús propone una base aún más profunda con la cual ellos no pueden argumentar ni contradecir. Entonces es lo que Jesús hace ahí. Y después Él ata todo diciendo que de eso depende toda la ley y los profetas. Él dice que de eso dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que no importa cuánta ley nosotros cumplamos, no importa cuánta profecía, cuánto mover espiritual haya en medio de nosotros, si nosotros no tenemos amor, entonces no vamos a ser seguidores de Dios. No es posible ser seguidor de Dios sin cumplir estos 2 mandamientos. Entonces Él los calla ahí, calla a los fariseos, pero Jesús acá nos propone algo muy importante, un evangelio simple, pero igual muy profundo. Y Jesús no hace eso solamente para ganar la discusión con los fariseos, porque nuestro Dios, Él no es un Dios de mentira, sino que la respuesta que Él da es una verdad profunda en el evangelio. Y Jesús acá va a dar una énfasis muy grande en esto en el verso 40, donde Él va a decir que de eso depende toda la ley y los profetas. Entonces Él está diciendo, todo que nosotros vivimos depende de estos 2 mandamientos. Entonces por eso
Por eso, porque estos dos mandamientos son la base para todo. Yo quiero conversar con usted al respecto de eso y pensar lo que Dios me está ministrando, contarte y que nosotros podamos conversar al respecto de eso. Yo quiero tomar estos dos mandamientos y quebrarlos en tres partes para que podamos conversar al respecto de eso. Yo los voy a quebrar en tres partes por un simple motivo. Jesús acá nos da tres direcciones de amor, ¿ya? Nos da tres direcciones distintas de amor y yo quiero observar cada una de ellas con usted para entender qué Dios, qué Jesús nos está ministrando aquí. Bueno, la primera dirección que Jesús da aquí es amar a Dios. Ahí en el verso 37 va a decir: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús. O sea, Jesús está diciendo, de hecho, que nosotros tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque nuestro relacionamiento con Dios es nuestra primera experiencia con el amor. ¿Ya? Dios es amor y sin Dios no hay amor. Y eso de hecho está dicho ahí en 1 de Juan 4, 7 y 8, que va a decir que quien tiene amor, ese tiene Dios, y si no hay amor, no hay Dios, porque Dios es amor y sin Dios no hay amor. Eso está dicho ahí, esto está hablado ahí. Entonces, de hecho, sin conocer a Dios no existe amor y nosotros no tenemos amor si no conocemos a Dios. Por eso hay tantas distorsiones que nosotros vemos con nombre de amor. Por ejemplo, personas que matan y dicen, no, eso fue por amor. Personas que hacen cosas terribles y dicen, lo hice por amor. ¿Por qué? Porque estas personas no entienden el amor. Porque solo entendemos amor, solo entendemos el amor cuando estamos con Dios, cuando tenemos una relación con este Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque Él es amor y sin Él nosotros no tenemos amor. Entonces, nosotros no nacemos con el amor no nace con nosotros. El amor es generado en nosotros cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios que vive en nosotros. Entonces cuando Dios viene a vivir en nosotros, entonces el amor viene a vivir en nosotros y ahí nosotros aprendemos a amar. El amor es emulado, ¿ya? Me gusta usar el término emulado porque yo me remeto a la función la función informática de eso, ¿ya? A un tiempo atrás yo quería jugar juegos de mi infancia, de mi tiempo de juventud. Entonces yo fui a la internet a buscar sitios web que yo pudiera jugar juegos de Super Nintendo, que yo pudiera jugar juegos de PlayStation. ¿Y qué hacían estos sitios? Emulaban los juegos, emulaban lo que esta otra plataforma hacían. O sea, ellos no eran los videojuegos, la plataforma de videojuegos que yo quería jugar, pero hacían los mismos juegos de la misma forma. Y lo mismo pasa con nosotros. El amor es propio de Dios. Pero cuando nosotros convivimos con Dios, ahí nosotros emulamos el amor. O sea, nosotros no somos la plataforma original, pero nosotros rodamos la misma programación. Eso es decir que para eso pasar es necesario que conozcamos la plataforma original. Porque nadie podría emular, por ejemplo, Super Mario de Super Nintendo sin conocer el juego. De la misma forma que nosotros no podemos emular amor sin conocer la plataforma original, sin conocer el juego, que es el amor en Dios. Entonces, esto que pasa con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, aprendemos a amar. Y es de esta forma que nosotros podemos corresponder el amor que Él se nos da a nosotros. Ya en 1 Corintios 2, 9 va a decir que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni jamás subió al corazón del hombre aquello que Dios tiene preparado para aquellos que le aman a Él. O sea,
Es posible que nosotros le amemos a Él igual, de la misma forma como Él nos amó. ¿Por qué? Porque ahí, en este momento, el amor que se está hablando ahí es ágape. Y es el mismo amor que Dios tiene a nosotros ahí, que declara a nosotros ahí en Juan 3:16, donde va a decir que Dios tanto amó al mundo, que dio su Hijo único para que nosotros recibiéramos salvación. Entonces, también ahí es amor ágape. Entonces es posible corresponder. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos este amor de Dios y bueno, luego ahí lo correspondemos, pero solo porque recibimos esto. ¿Ya? Y en este momento, ahí nosotros somos completos. ¿Por qué? Porque fuimos criados para eso, para tener esta relación con Dios. Y eso está dicho ahí en Efesios, el capítulo 1, los versos del 4 al 6, que va a decir que nosotros fuimos criados para alabar a Dios en amor, en una relación con Él. Entonces ahí somos completos. Entonces lo primero que Jesús está diciendo es que la base del Evangelio es encontrar, aprender a amar con Dios y corresponder este amor a Dios, porque ahí somos completos. Jesús aquí nos está diciendo que debemos aprender a amar y corresponder al amor de Dios. Eso Jesús nos está diciendo en esta primera parte, que es el destino del amor. De la primera parte, que es el destino del amor, el amor a Dios. ¿Ya? La segunda parte, ya que nosotros a veces no la percibimos, no nos damos cuenta de eso, es el amor, es amarte a ti mismo. ¿Ya? Ahí en el verso 39 va a decir, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí va a decir, de hecho, ama a tu prójimo, pero hay una condicionante ahí, como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para amar al prójimo, tienes que usar la medida de cómo te amas a ti mismo. Entonces nosotros necesitamos amar a nosotros mismos. Y aquí puede parecer que yo voy a hablar de autoayuda, pero no es esto que quiero hablar. Acá yo quiero hablar de la forma correcta y equilibrada que debemos vernos a nosotros, ya que debemos mirarnos a nosotros. En la iglesia nosotros tenemos la tendencia de vivir en extremos, ya, de vivir en los extremos de la vida. Tenemos la línea de pensamiento que dice que somos miserables, desgraciados, que no somos dignos de Dios. Y esto no es verdad. En Salmo 8, los versos del 4 al 8, el salmista va a decir que nosotros somos la corona de la creación de Dios, que mismo no siendo dignos de eso, Dios nos eligió de esta forma. Y de hecho ahí en Génesis 1, nosotros vamos a ver que Dios, cuando nos cría a nosotros, dice que nosotros somos responsables, nos da autoridad sobre toda la creación. Quiere decir que el plan de Dios sí es dar honor a nosotros. Pero tampoco somos nosotros superiores a la otra persona, como muchas veces en la iglesia nos portamos, que somos mejores que los demás. Pero ahí en Mateo 5:45 Jesús va a decir que el sol de Dios nace sobre los buenos y los malos, y que su lluvia viene sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios trata de la misma forma y da el mismo amor a todos. Nosotros no somos mejores que los otros. Y nosotros tenemos que aprender entonces a no irse demasiado a un lado ni al otro. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio en este amor para aprender cómo amarnos a nosotros? ¿Ya? Porque aquí Jesús nos desafía a amarnos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros necesitamos saber cómo amarnos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos este equilibrio? ¿Cómo encontramos esta forma correcta de amarnos? Hay una única respuesta: en Dios. Debemos mirarnos a nosotros y amarnos como Él hace. Cualquier cosa a más de eso es errado. Y cualquier cosa a menos de eso es errado también. Porque si nos amamos más de lo que Dios nos ama, entonces nosotros somos más importantes que Dios. Y ahí entonces ya no tenemos un relacionamiento con Él. Pero si nos amamos menos que Él, a Él lo ofendemos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no somos todo lo que Dios
ve en nosotros, que no debemos amarnos de esta misma forma, es lo mismo que decir que Dios nos está amando de una forma exagerada. Estamos diciendo a Él que Él se está equivocando. Y esto es decir, y esto es ofender a Dios, decir que Él no es perfecto. Entonces nosotros debemos mirarnos y amarnos de la misma forma que Él nos ama. ¿Y cómo es esta forma? ¿Cómo Él nos ve a nosotros? ¿Cómo Él nos ama a nosotros? Bueno, Él nos ve como la mayor obra de su creación. Ahí en Génesis 1, en el verso 31, va a decir que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, vio que era muy bueno. Pero un rato antes, Él va a terminar de crear todas las otras cosas. Solamente no había creado el hombre. Y Él dice que vio Dios que todo era bueno. Y la creación de nosotros fue algo tan bueno que cambió el estatus de la creación. De bueno para muy bueno. Eso quiere decir que nosotros somos la mayor obra de la creación de Dios. Dios nos mira como blanco de todo su amor. Ahí en Juan 3:16 va a decir esto, que Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo por amor de nosotros. Entonces somos el blanco de todo su amor. Somos ahí la dirección de todo su amor. Él nos mira como su novia. Ya hay distintos textos en la Biblia que van a decir que nosotros somos, que la iglesia es su novia. Pero yo lo tomé ahí como ejemplo, el de Apocalipsis 19, 6 a 8, porque lo veo lindo, que es el encuentro de la novia con el Cordero, el momento del matrimonio ahí, y va a decir que el Cordero está ansioso por su novia, y su novia está linda, y va a decir que ahí se juntan los dos, y yo lo veo lindo eso. Y Él nos trata como su novia y está ansioso por nosotros. Él nos ve también como parte de Él mismo, como su propia carne. Cuando Él va a decir ahí en 1 Corintios 12, 27, a través del apóstol Pablo, Él va a decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de Él, somos parte de su carne. Él nos ve también como su familia. Dios nos ve como su familia. También a través del apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, 14 y 15, Él va a decir que nosotros somos sus hijos. Fuimos adoptados por Dios. Entonces así nos mira Dios y así tenemos que mirarnos nosotros. Porque acá Jesús nos llama, Jesús nos llama a amar quienes somos en Dios. No solo amarnos quienes somos, porque ahí puede haber distorsión, sino que amarnos quienes somos en Dios. ¿Ok? Y esta es la segunda parte. ¿Ya? Y la tercera parte entonces es amar al prójimo. La tercera parte es amar al prójimo. Otra vez, ahí en el verso 39 vamos a leer que está escrito, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor acá nos desafía también a amar al prójimo. ¿Ya? ¿De qué forma tenemos que amar al prójimo? Como amamos a nosotros mismos. ¿Ya? Eso quiere decir que el tamaño del amor de Dios es de este. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos aprendernos a amarnos, ¿cuánto? De este mismo tamaño. Y bueno, si nosotros nos amamos de este mismo tamaño, entonces nosotros amamos al prójimo de este mismo tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos amar al prójimo como Jesús, como Dios nos ama a nosotros. Nosotros tenemos que amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Entonces ¿cómo nosotros debemos ver al prójimo? ¿Cómo debemos mirar al prójimo? Ya como la mayor obra de la creación de Dios. ¿Cómo debemos ver al prójimo? Como blanco, como objetivo de todo el amor de Dios. Como Él mira a nosotros. ¿Cómo debemos ver al prójimo como la novia de Dios? ¿Cómo debemos mirar al prójimo como parte de Dios, como carne de Dios? ¿Cómo debemos mirar al prójimo? Como familia de Dios. Y debemos tratarlo de esta misma forma. Cuando preguntan a Jesús cómo identificar al prójimo, Jesús nos cuenta una parábola que está ahí en Lucas 10 del 25 al 37, ¿ok? Que es la parábola del buen samaritano.
Y la parábola nos cuenta más o menos, que cuenta Jesús, nos cuenta más o menos así, que había un hombre que estaba yendo de Jerusalén a Jericó. Y este hombre estaba en el medio del camino y una banda de asaltantes lo toma, roba sus cosas y lo deja ahí como que para morir. Le golpea y le deja ahí como para morir. Y ahí viene, pasa un sacerdote, no le da atención, pasa un levita, no, tampoco le da atención, y viene un samaritano. Y este samaritano le sana las heridas, lo lleva hasta Jericó, hasta una ciudad próxima, y paga su cuenta ahí, lo deja en hotel, paga para el cuidado de él, y le dice, aún junto a eso, dice al dueño del hotel, dice, cuide de él, y cuando vuelva yo, si haya gastado algo más, yo te pago lo que fue. Gastó más. Esto dice la parábola. Y el contexto en este momento es que un hombre le pregunta a Jesús, un fariseo otra vez, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Ya? Y es posible que haya una negación con nuestro texto original, porque este hombre empieza el discurso diciendo, yo sé que tengo que amar a Dios más que todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, pero ¿quién es mi prójimo? Esto le pregunta a Jesús este hombre. ¿Ya? Y ahí Jesús entonces le contesta con esta parábola. Y ahí nosotros tenemos algo para entender al respecto de lo que está pasando. ¿Ya? Primero, por ejemplo, primero es muy importante en la verdad, el asaltado, la persona que está ahí viajando y le asaltan a él. ¿Cuál detalle Jesús nos cuenta de él? Nada. Jesús no nos dice si es judío, si no es judío, si es samaritano, si era una persona buena, si era una persona mala. ¿Quién? Él no nos da detalle. ¿Sabes por qué no nos da detalle? Porque lo único que importa es que es una persona que tiene una necesidad. Y hay personas cerca de ella que le pueden ayudar. Esto es lo único que cuenta Jesús al respecto de esta persona que asaltaba. Porque es lo único que importa. Saber que hay una persona con una necesidad. Esto habla Jesús del prójimo. Después, el sacerdote. El sacerdote es alguien que ministra la palabra de Dios. Es alguien que está ahí haciendo sacrificio delante de la presencia de Dios. Hay el levita, que es alguien de la tribu de Leví, que es alguien que cuando separaron las 12 tribus, ahí la tribu de Leví elegida para servir en el templo. Entonces es alguien que sirve que sirva en el templo, que trabaja en el templo. Ya puede ser tanto desde las personas de la alabanza hasta las personas que limpian el templo, pero son dos personas que viven lo que es la religión, que supuestamente viven lo que es de Dios, ¿ok? Pero él contrapone esto con el samaritano, que es alguien que no les agradaba a los judíos, que los judíos lo miraban como alguien que no seguía a Dios, como alguien que no era creyente. Entonces Jesús acá contrapone los supuestos creyentes, que son el sacerdote levita, en contrapunto el no creyente, que es el samaritano. Porque el mismo Jesús lo va a decir esto cuando está conversando con la samaritana ahí en Juan 4, que él va a decir, mira, los judíos adoran en Jerusalén, ustedes adoran en el monte, ahí, y la verdad, los judíos están correctos, ustedes errados, porque la salvación viene de los judíos. Entonces acá es alguien que está creyendo en algo equivocado, que no está creyendo de hecho en la palabra. Pero Jesús dice que este samaritano sí trató a este asaltado como prójimo y no los creyentes. ¿Por qué? Porque el samaritano tiene la misma actitud de Jesús. Miren, el samaritano toma cuenta de un extraño, de alguien que él no conocía, que podía ser cualquier persona mala, pero él toma cuenta de eso, lo encuentra al punto de morirse, ¿ya? Y toma cuenta de él y paga su cuenta, sus gastos todos, ¿ya? Sin tener la seguridad de que va a recibir esto de vuelta, ¿ya? Y esto es lo mismo que Jesús hace por nosotros. Encuéntranos a nosotros de una forma que estamos al punto de morir, ¿no?
irnos al infierno. Y Él entonces nos ve en condición que no podemos cuidarnos y toma cuenta de nosotros y paga la cuenta. Sin saber, somos extraños para Él y sin saber si nosotros vamos a corresponder lo que Él está haciendo o pagarle, darle vuelto a eso. Entonces es la misma actitud y por eso, esta es la actitud que tenemos que tener con el prójimo, porque el mismo amor que Dios tiene con nosotros y el mismo amor que tenemos con el prójimo. Entonces Jesús acá nos propone amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Jesús nos propone amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. ¿Ya? Entonces eso nos propone Jesús. Esta es la propuesta de Jesús en nosotros. Y yo lo pongo de esta forma, lo dispuse de esta forma, de estas tres partes, porque de hecho estas tres partes son una escalera. Porque nosotros tenemos que alcanzar un escalón para pasar al próximo. No hay cómo saltar escalones en esto. Tenemos entonces que aprender a amar, amando a Dios, teniendo relación con Él, y ahí sí nosotros tenemos que entender el nivel del amor, porque aprendemos a amar a nosotros mismos, y ahí sí damos amor, ¿ya? Y ahí sí dar amor. ¿Por qué? Porque ahí amamos al prójimo. Y es así que el Evangelio funciona, es así que es la base del Evangelio. Y de esta forma de amar y de esta secuencia depende toda la ley y los profetas, depende todo el Evangelio, depende toda la vida cristiana. Por eso quiero encerrar haciéndote un desafío. Te desafío a profundizarse en el amor de Dios. Te pido que baje tu cabeza, que cierre tus ojos. Yo quiero orar contigo. Dios, delante de tu presencia te entrego esta iglesia, Padre, no solo la que mira a nosotros, pero toda la iglesia de Cristo. Llévanos aún más profundo en lo que es tu voluntad, lo que tú quieres. Dios, ven a ministrarnos, ven a derramar de tu voluntad ahí en medio de nosotros para que también sepamos cómo reflejar tu amor en este mundo, Dios. En nombre de Jesús, eso te pido. Haznos entender, de hecho, la profundidad del Evangelio simple, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, querido, te pido, si acompañaste hasta este momento, deja tu like, comparta este video para que muchas otras personas escuchen hablar de este amor y aprendan a vivir este amor. Vamos a expandir el Evangelio. Entonces comparta a todos los lados, comparta esta palabra. También te invito a comentar cuál parte te gustó de esta palabra, si tiene algo a agregar a esta conversa respecto de esta palabra, si tiene algo de discordar, decir la Biblia dice distinto, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Comentes acá abajo y al final inscríbete en el canal si aún no es inscrito, para que reciba notificaciones y acompañe nuestros próximos videos, para que también tú seas bendecido y nosotros bendecidos con tu presencia. Ya, hasta el próximo video y chao.